Vale, vamos a ver qué nos encontramos por aquí en la siguiente sala. Vale, estos son todos retratos de la reina. ¡Oh! La flor de lis. Espera, vamos a ver los retratos primero y dejamos la corona al final. Este es el retrato que hay en la entrada. Y tiene la corona, ¿la veis ahí? Que os la voy a enseñar ahora con toda la calma del mundo. Aquí la tenemos en 1924 con sus joyones. Guapa, ¿eh? Aquí el busto de Benlliure se parece mucho al que hemos visto antes, también en 1916. Luego aquí tenemos este que también es muy conocido. Bueno, espera, voy a enseñar primero este porque hay alguien ahí, no quiero molestar. Uno de Sorolla, 1918, que fue un encargo de la reina Victoria Eugenia para regalárselo a los marqueses de Viana. Vamos a este, que es el que me faltaba. Este es el de László de Combos, también. ¿De cuándo? Es de 1920. Fue llamado a visitar a la reina de España en el Hotel Ritz a las 5:30 de la mañana a propósito de pintar su retrato. Será un obsequio para la duquesa de San Carlos en reconocimiento a sus servicios durante muchos años. Es muy bonito. Luego nos queda, a ver, está ella con mantilla. Aquí. Es aquí del mismo, del László de Lombos. Es que está lleno de fotos. Vamos a ver este. También con mantilla de Sorolla. Victoria Eugenia con mantilla. Luego aquí tenemos otro de Canals y Jambí, 1929. El Ayuntamiento de Barcelona encargó a Canals los retratos oficiales de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, junto con la decoración del salón de conferencias. Este cuadro, ¿veis el marco con la coronita? Aquí Victoria Eugenia de Battenberg. Este también de Benlliure, en el 22. Luego aquí está, este cuadro también es muy famoso, es de Menéndez Pidal, 1911. Ya con la corona. Y voy a aprovechar, me voy a ir a ver aquí la galería de retratos. Y vamos a acercarnos a la joya, a la gran joya, ahora que no hay nadie. Aprovecho y aquí me voy a tomar mi tiempo, porque es la primera vez en la historia que se expone esta joya. Pero es que... Bueno, creo que os lo voy a enseñar así. Os lo voy a enseñar con el teléfono, que yo creo que se ve mejor. Pero fijaros qué maravilla. Fijaros qué corona. Las flores de lis. ¿Es aquí? Pero vamos a ver si os lo puedo enseñar con el teléfono mejor. Un momento. Esta maravillosa tiara, llamada la de las lises o la tiara de flor de lis, fue regalo de Alfonso XIII a Victoria Eugenia por su boda en 1906 y forma parte de las llamadas joyas de pasar, que son propiedad privada de la familia real y que pasan de reina a reina. Obra de la joyería Ansorena en Madrid, está compuesta de 2 flores de lis a los lados y una más grande en el centro, realizadas en diamantes engastados en platino, con formas vegetales decorando las flores. Estas flores de lis, que como sabéis son el símbolo de los Borbones, pueden desmontarse y usarse como broches, y la tiara puede llevarse más abierta como una diadema o más cerrada como una corona. Antes de esta exposición, solo ha sido mostrada al público en 1999 y en 2010, en exposiciones especiales por aniversarios de la joyería Ansorena. La tiara solo la han llevado las reinas doña Victoria Eugenia, la condesa de Barcelona, doña Sofía y la actual reina de España, doña Leticia, que la ha llevado en 6 ocasiones.
Bueno, dejamos la sala esta atrás, o sea, espectacular. Me he quedado. Ah, mira, ahora no hay nadie. Antes con toda la gente que había, ahora no hay nadie. Entonces, ya como lo estoy descubriendo con vosotros, ahora después me tendré que poner a hacer fotos, que todavía no he hecho ninguna foto de nada. Bueno, sí, de la corona he hecho una foto. Pero vamos, que me tendré que poner a hacer fotos y para enseñaroslas luego en Facebook y en Instagram, que espero que me sigáis por ahí también, si no me seguís ya. Aquí Victoria Eugenia y sus dos hijas con atuendo de gala y joyas y mantilla. Aquí los dos, los trajes. Es que bonito. Este parece como de época, o me lo estoy inventando, pero parece como de medieval o un disfraz o algo así. Este sí parece de su época. La cola. Pero vamos a ver qué es lo que ponen los... uniforme de corte para capillas públicas, tafetán y raso de seda, hilos metálicos bordado y labrado. Ese es el que digo yo que parecía de a media hora. El uso de uniforme de las damas de la reina para la asistencia a las capillas públicas se estableció en diciembre de 1926 y se impuso a partir de enero de 2027. Ok. Vale, o sea, ese es el primero que hemos visto y el otro es traje de dama de corte de la marquesa de Mirabel. De 1929, confección mixta, raso y gasa de seda, bordado y pedrería. Ah, mira, aquí lo vemos. Ella con el traje. Marquesa de Mirabel, dama de Victoria Eugenia. Buah, qué pasada el traje, o sea, vale, o sea que este no es de la reina, este es de una de sus damas. Wow. Oh, son preciosos, ¿eh? Vale, aquí tenemos caballo. Reina Victoria Eugenia de Battenberg a caballo. Uniforme de gala del Regimiento de Cazadores de Caballería Victoria Eugenia. Silla de montar del Regimiento de Cazadores de Caballería Victoria Eugenia. ¿Veis? Ella era coronel honorario. Pues aquí veis su uniforme. Bien bonito, y aquí hay una estatua de ella, pues llevando este uniforme, subida a caballo. Es bonito, ¿eh? Aquí vemos a la familia. Los reyes presiden la inauguración de la Exposición Iberoamericana de Sevilla, 1929. Aquí los reyes con sus hijas. La reina siempre estaba donde tenía que estar. El rey no, pero ella sí. Aquí veis a las infantas, el rey y la reina. Madre mía, ¡ay, el manto real! Mediados del siglo XIX, confección original, y 1906 reformado. Terciopelo de seda y piel de armiño, bordado de hilos metálicos y al matiz. Este manto, que perteneció a Isabel II, fue uno de los valiosos regalos de boda que Alfonso XIII hizo a Victoria Eugenia. Elaborado en el siglo XIX, hubo que reformarlo para ella. Fue habitual que la reina lo vistiera en los actos solemnes como la apertura de cortes y como aparece retratada tanto en el cuadro de Fernández Álvarez de Sotomayor que se muestra en esta sala como en la fotografía que le hizo Christian Franzen. Vale, pues esta es la fotografía de Christian Franzen, de ella llevando el y el cuadro es ese de allí. Buah, el manto es precioso, ¿eh? Aquí el armiño. Buah. Precioso. Bueno, vamos a ir para allá. Espera, que estábamos aquí primero. Aquí la vemos llevando la flor de lis otra vez. Unos collares de perlas. Retrato de la reina Victoria Eugenia de Félix Mestres Borrell en 1925. Qué guapa era, jolines. Aquí vemos de nuevo a la reina con la flor de lis. Preciosa la corona, me ha dejado. Espero que os haya gustado a vosotros también tanto, bueno, que os haya gustado toda la exposición. Por cierto, si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis, darle al like, comentar debajo del vídeo, suscribiros si no estáis, haceros miembros del canal. Lo siento, pero tengo que meterlo en algún sitio. Atuendo de gala y aderezo de joyas, este de aquí. Aquí la reina Victoria con diadema, pendientes y collar de perlas. Aquí también con traje de corte y diadema.
Esta parece la misma, o sea, es la misma diadema aquí y aquí. Vamos, diadema, tiara, quiero decir. Corona y aderezo de joyas. Y aquí hay abajo el árbol de firmas de la reina Victoria Eugenia. A ver, perdón, que se me ha acabado la batería. A ver qué os decía, esto es el álbum de firmas. La invitación a capilla pública y sello de lacre con escudo real. La insignia de dama de la reina Victoria Eugenia y el lazo de la Real Orden de Damas Nobles de la reina María Luisa. Aquí tenemos estos. Aquí veis. Bueno, es espectacular, o sea, es espectacular. O sea, el manto este, madre mía, fijaros qué bonito. Y aquí todos los escudos aquí, espero que se esté viendo todo bien en detalle porque es precioso. Es el armiño, los leones, los castillos. Va enganchado como con unas sombreras, en vez de ir enganchado a la cintura, como por ejemplo el que vemos en el Wagenburg de Sisi, la cola de su boda, este va enganchado a los hombros. Precioso, ¿eh? Entonces aquí vemos los retratos oficiales del rey y de la reina llevándolo, pero vamos a ver esto primero. Aquí, viaje de los reyes a Valencia con motivo de las fiestas de la coronación de la Virgen de los Desamparados. Aquí el rey y la reina en la carroza esta. Y aquí la reina Victoria Eugenia en la Alhambra. El itinerario. Llegada a la fábrica textil. Aquí en París. Álbum ofrecido a la reina en recuerdo de su primera visita a Sevilla por la Real Maestranza de Caballería. El álbum este. Vamos a la reina. Los reyes visitan la fábrica de tejidos y estampados La España Industrial de Barcelona. Aquí. Y luego aquí, pues las fiestas en honor de los reyes de España en Alicante. Pues aquí los viajes oficiales e institucionales, que la reina siempre estaba donde tenía que estar y haciendo lo que tenía que hacer. Al contrario que su señor marido, pero bueno. Retrato de Victoria Eugenia con traje de corte y manto real, de Álvarez de Sotomayor, en 1925. Óleo sobre lienzo. Aquí lo vemos. Es el Palacio Real de fondo. A ver que no me dé el reflejo ese ahí arriba del foco. Ella con el manto, con sus órdenes. Una coronita chiquitita que tiene en la cabeza. Ves que tiene como una especie, como una mantilla y una coronita. Y luego aquí, pues como será el retrato hermano con el informe del regimiento de Husares de Pavía. Aquí, a ver, que no veo. Es que me da el reflejo del foco. Pero bueno, aquí veis a Alfonso XIII, el regimiento de Husares. Bueno, pues esta es la sala. Entonces vamos a seguir a la siguiente sala, que ya estamos de cerca al final. Creo que son esta sala y la siguiente. Este es su trabajo como enfermera de la Cruz Roja, una soberana al servicio del pueblo. Aquí la reina Victoria vestida con el uniforme de la Cruz Roja, publicada en la revista Mundo Gráfico en 1921. Es que da todo el reflejo. Pero bueno, aquí veis. Proyecto de un dispensario antituberculoso, la lucha contra la tuberculosis. Es aquí la reina visitando, dando dinero a los niños. Aquí pabellón Victoria Eugenia en Santander. Que relicario de Luisa de Marillac, cofundadora de las Hijas de la Caridad. La fiesta de la flor, revista editada por la Junta de la Lucha Antituberculosa en Sevilla, volúmenes dedicados a la reina. Es aquí ella con los niños. Pero vamos a empezar por aquí, que parece que hay menos gente. Aquí la vemos de nuevo con uniforme de enfermera, uniforme de la Cruz Roja. La Cruz Roja, pues eso, de todas las acciones humanitarias destaca la dedicación de Victoria Eugenia a la Cruz Roja Española, cuya jefatura suprema ejerció a partir de 1916. La ves ahí arriba.
Dejadme luego abajo en los comentarios si habéis visto la serie ENA, los 6 capítulos que sacaron. Es aquí ya visitando enfermos, aquí en el Hospital Victoria Eugenia en Bilbao. Pues el recuerdo de la reina, de pues todo lo que ella hizo en el Hospital Victoria Eugenia. Aquí la infanta Beatriz con el uniforme de la Cruz Roja y la infanta Cristina también con el uniforme. El manual de las damas enfermeras, la insignia de la Cruz Roja. Y aquí pues sellos conmemorativos. La guerra del Rif. Victoria Eugenia organizó la atención sanitaria y colaboró muy estrechamente en la dotación de camas, ropas, medicinas, etcétera, de los diferentes hospitales de la Cruz Roja en Málaga, Ceuta, Melilla, Larache y Tetuán. Aquí la vemos, la reina. Aquí pues eso, la reina visitando hospitales, Málaga, Larache. La exposición es completísima, ¿eh? Aquí la vemos también con los médicos. Aquí la visita en Málaga. Aquí varios heridos. Aquí los colaboradores. Aquí lo veis. Toda es información, pues eso, sobre ella aquí para la Cruz Roja Juvenil, Duquesa de la Victoria. Aquí una corrida patriótica a beneficio de la Cruz Roja. Rafael Gordon de Worthouse y Aristegui, quinto conde de Mirasol. Pues el sello de la reina. La Duquesa de la Victoria con un uniforme, que es la foto que hemos visto arriba. Aquí la Duquesa de la Victoria y los heridos. Estará la amiga de la reina. Entonces aquí vemos el cuadro. Retrato de Victoria Eugenia con uniforme de dama enfermera de la Cruz Roja. A ver, que no dé mucho reflejo. Si consigo que no dé el reflejo. Ahí, yo creo que se la ve. Y aquí, bueno, pues vemos más retratos. Secretera, a ver qué es la información que pone Victoria. Hoy la máquina de escribir me encanta. Despacho de la reina Victoria Eugenia en el Palacio Real de Madrid, entre el 40 y el 50. El escritorio es de 1770. El sillón, la máquina de escribir Victoria, de 1915, y el teléfono de 1906. Qué fuerte. Fijaros. Aquí veis Mauricio de Battenberg, que era su hermano, y aquí la reina. Esto es un poco pues como era su despacho. La máquina de escribir me parece, vamos, perfecta, divina. Qué recuerdos. Aquí la reina con sus hijas, cosiendo y tejiendo. Visitando centros. Ropero, aquí las hijas. Comedores y roperos. La creación de comedores sociales gratuitos. El sistema de distribución de comidas a los necesitados se organizó en Madrid a través de establecimientos benéficos gestionados por juntas de damas, a los que Victoria Eugenia acudía para participar en el reparto de raciones. Aquí los niños. Siempre ya con la infancia y con las mujeres, con los heridos, con los pobres. Esto aquí, ¿esto qué es lo que es? Su Alteza, la reina doña Victoria Eugenia, señora, la Real Asociación del Santo Ángel de la Guarda, por acuerdo unánime de las señoras que la constituyen, tiene el honor de ofrecer a vuestra majestad este escrito con el propósito de perpetuar visiblemente el testimonio de su gratitud a vuestra majestad por haberse dignado aceptar la presidencia honoraria de su consejo directivo, dando así un soberano ejemplo de amor a los niños pobres y enfermos caritativamente, amparados por esta corporación, y una eficaz enseñanza de poderoso estímulo a quienes, halagados por la fortuna, pueden hacer el bien al prójimo. ¡Ay, qué bonito! Pues aquí lo veis, esta es la sala. Y ahora en la otra sala hay un mogollón de gente, entonces no sé si voy a esperar un poquito a que se libere un poco. Y ahora os lo sigo contando. Voy a empezar a hacer fotos porque es que hay un montón de gente y la sala parece chiquitita. Vamos a ver. Junto a la última sala hay un pequeño cine donde durante casi 4 minutos veremos e intentaremos oír
a la misma reina a hablarnos de su vida en una entrevista realizada en 1966 en su casa de Suiza, Villefontaine, que tenéis también en un vídeo en mi canal de YouTube. La reina nos cuenta, en francés, episodios de su vida, cómo conoció al rey, la boda, el atentado, el exilio. En el documental de televisión española Mujeres en la Historia, dedicado a esta reina, podéis ver estos fragmentos de la entrevista que aquí apenas se oye por la cantidad de gente que hay, aunque muy acertadamente han colocado subtítulos en español e inglés. Como es muy poquito tiempo, os dejo un rato con la música de fondo para que podáis ir leyendo los subtítulos de lo que la reina nos va contando. Vale, pues venga, vamos a ver la última sala, que es esta de aquí, el adiós a la reina, 14 de abril del 31, tras la proclamación de la Segunda República Española, Alfonso XIII abandonó España voluntariamente, sin abdicación formal. Ella se tuvo que ir también. Tras la muerte del rey en el 41, Victoria Eugenia recuperó el protagonismo perdido, convertida en el centro de la familia y representante de la Casa Real Española, aunque siempre se mantuvo al margen de cualquier actividad política. En Lausana, sabéis que tenéis un vídeo de su casa allí. Pues vino en el 68 para bautizar a su bisnieto, el rey Felipe VI. Entonces falleció en Lausana el 15 de abril del 69 y estuvo enterrada en el cementerio allí del Bas-de-Vaux hasta en el 85, que la trajeron al Escorial. Esa foto, si no me equivoco, es en Villefontaine, en su casa de Lausana, que ya os digo que la tenéis en el canal. Aquí la veis a ella con su hijo Juan en el bautizo de su bisnieto Felipe, pues es don Juan, ella con Felipe. Entonces aquí veis a la reina Sofía con Mercedes y Elenita. Pues aquí veis blanco y negro, las revistas
el testamento de la reina Victoria, duelo por una reina de España, la veis aquí con Juan y Juan Carlos. Y esto es Villafontaine. Sabéis que esta es la... De esta casa tenéis un vídeo en el canal, lo que es por fuera, claro, por dentro no, pero vamos, tenemos toda la casa, la tenéis en un vídeo. Aquí supongo que es cuando... el 87, cuando la trajeron al Escorial. Aquí lo veis. Y nada, pues nos quedan estas últimas fotos. La carta de Salvador Pascual Ríos a su familia. Inventario de bienes de la reina Victoria Eugenia reclamados a la República. Bueno, pues aquí tenéis fotos de ella durante su estancia en Estoril, con los condes de Barcelona en Estoril, con Juan Carlos, pues con Juan, Mercedes y Juan Carlos, y con su nieto, para que se ve bastante pequeñito. Aquí lo veis, y luego aquí pues eso, la reina Victoria Eugenia en el 44. Y bueno, aquí hay el último cuadro ya, que es de Ricardo Macarrón Jaime, retrato de la reina Victoria Eugenia, en el 91, que ella ya no estaba. Por su papeleta han pasado 4 generaciones. Realizado en Losana, ofrece un sugestivo retrato de Victoria Eugenia concebido de medio cuerpo, en el que el autor desgrana el rostro regio con atrevidas tonalidades tizianescas. Pues esta ha sido la exposición, viajantes. Yo espero que os haya gustado. Aquí tenemos de nuevo la tienda de souvenirs del principio. Y nada, pues espero que lo hayáis disfrutado, que no se haya hecho muy largo. La verdad que la exposición es espectacular, muchísimas cosas que ver, merece totalmente la pena. Si tenéis posibilidad de venir hasta el 6 de abril, no os lo perdáis. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Y como siempre, pues un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.